deportistas, en el gimnasio, en la empresa que él tiene. O sea, cada quien va a hacer su propia réplica del programa, de acuerdo a los temas y de acuerdo a lo que ustedes tienen como expectativa. Eso vamos a hacer. Y vamos a empezar a diseñar el orden del programa. Y vamos a ir haciéndolo parte por parte para que vayan ustedes avanzando. A ver, entonces, maestro, ¿cómo? Espérame. No sé. Okay. Título del programa de lectura. Título del programa de lectura. Programa de lectura. Ajá, título. ¿Qué es lo que es? Título. Ajá, programa de lectura. Ah, ok. Sí, le comento que vamos a comenzar hoy ya con los contenidos del programa de lectura. Sería la primera parte del diseño, con el que estaremos avanzando para el segundo evento de conferencia y cerrar, después de vacaciones, cerrar ya la actividad con una o varias actividades de contenido. Entonces, lo que voy a compartirles ahorita sería prácticamente el procedimiento también a utilizar para desarrollar el plan e ir definiendo también los objetivos, los públicos, la gente con la cual vamos a estar interactuando. Me comentó ahorita Miguel que como por ejemplo fomento a la lectura me toca a mí desde la institución compartir sobre ustedes, y ahora a ustedes les toca en la evidencia final trabajarlo con la gente, o sea, tu familia, tus amigos, tus entrenados, como te comentaba en la clase, Miguel con la propia familia o con sus amigos, con la gente que se relaciona en el campo del básquetbol. Y vamos a ir estructurando el contenido para ir pensando qué tan relevante se vuelve luego. Entonces, no solamente yo leer para desarrollar mi propia capacidad lectora y cultural, sino que además yo ser el titular para que lo pueda fomentar hacia las demás personas. Y les comento que en la estructura comenzaremos con un título de un programa de lectura, pensando en el público en el que vamos a estar, ¿cómo se le llama? Compartiendo esta información. Y vamos a ir poniendo ejemplos también, ejemplos de programas y también de lecturas, ¿no? De lecturas que nos ayuden precisamente a avanzar precisamente en cada una de las actividades, porque lo cierto es que de aquí a mayo ese programa, una o varias actividades las tenemos que evaluar y saber qué sucedió, ¿no? Qué impacto se tiene en ese sentido para lograr un resultado. Así que necesita lo trae a Miguel. Miguel, no, a Miguel lo conocí aquí en el evento. Ah, sí, a mí, sí. Sí, ya la próxima, la materia pasada me dio administración por deportiva, ¿no? Pero sí. Que te iba a decir por proyecto, porque el maestro por proyecto, el otro maestro, Sergio Badía, no sé si lo conocen, él me dio por proyectos. Ah, bien. Y pues ahorita yo estoy se le puede decir desfasado.
Sí, ¿sabes qué es desfasado? Sí. Ah, ok. Porque yo estaba en otra asignatura, en otra carrera. Estaba en Ingeniería en Tecnología de Alimentos. EITA, ahí en la unidad académica. Y se me hizo muy pesada a mí. Pero ahorita sí está bonita, sí está... Pero para mí como mi aprendizaje y es mi problema, pues no me alcanzó mucho, pues. No te dio mucho margen. Ajá, mucho avance, exactamente. Y ya pues me tuve que cambiar a esta carrera, a la licenciatura. Y aparte porque también vi ¿cómo se podría decir? Malla curricular o plan de estudio. Aunque vi plan de estudio y estaba muy pesada, mucha matemática, mucha química, mucha álgebra, es muy pesado para mí. O sea, sí lo domino, pero no tan rápido, no lo capto. Lo aprendo ya lejos o a la 500 o tarde, pues. Y pues ahí. Pues muchas felicidades por no estar en la escuela. Sí. Gracias de todas maneras. Ahorita le estoy echando ganas aquí. A ver. Igual mis padres también me felicitan porque quedé dentro de la carrera. Pensé que no me iba a quedar adentro de la carrera. Ya que quedé dentro, ya pues ya. Mis padres me felicitaron. Igual mi hermano. Sí, el caso de Miguel, la verdad es que interesante fue con la experiencia del profesor, porque íbamos también a involucrar algunos grupos y ellos nos apoyaron mucho, los papás, cuando se decidió precisamente llevar a cabo la actividad de la escuela. Sí. ¿La escuela era? Creo que sí, era para pues sí, allá para, sí, ajá. Sí, para allá al sur. Entonces diseñamos aquí los contenidos de la materia, o sea, diseñamos todo lo que está parte previa del programa, sí, y lo ejecutamos con un grupo de 20 niños. Más o menos yo creo que era de quinto o de sexto año. Y como eran los últimos. Todos se involucraron en una parte del entrenamiento para dar el resultado. Lo más difícil con esa escuela fue hacer los trámites, ¿no? Las autorizaciones de que necesitábamos un horario y necesitábamos también la autorización de la dirección, y luego la dirección necesitaba pedirle a la zona, todo un papeleo, pero una vez resuelto eso, lo demás se llevó a cabo muy bien. Juntamos hasta dulces, ¿no? Sí, y también balones, balones ya sea de básquet, de fútbol, de voleibol. Sí. Así es. Bueno, entonces comenzamos a diseñar el contenido bajo esa lógica, ¿no? Entonces es fomento a la lectura. Nosotros vamos a continuar con otras actividades de estrategia de la lectoescritura, pero mientras eso sucede, ustedes van diseñando también los contenidos de cómo ustedes impulsarían desde sus espacios, desde sus áreas, para que otras personas se involucren. Les comentábamos que si se involucra 1, 2, 3 o más personas, fabuloso. Van a ir viendo ustedes también de acuerdo a las capacidades, a la experiencia, a la disposición del tiempo, de que la gente vaya de alguna forma involucrarse. Obviamente, luego viene el título del programa. Programa de fomento. Luego daríamos una pequeña introducción al programa general. Y obviamente centrar el objetivo. Aquí vamos a empezar, objetivo, porque igual el título del programa lo va a decidir cada uno. No, el título de este tema. Sería el diseño del programa. Diseño del programa de fomento a la lectura. ¿Okay? De evidencia que estamos comenzando hoy, 8 de marzo, 03, el 23. Igual, pensando en que lo vamos a cerrar tranquilamente el 15 de mayo. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. 05, 23. Quizá antes, pero bueno, ya sería regresando de vacaciones. Entonces,
Al plantear un título, obviamente lo vamos a hacer de manera pues, atractiva, interesante. Si va a ser dirigido a niños, pues obviamente que tenga ese enfoque valioso, de pensar incluso ya en libros y cuentos e historias para niños, y cómo dependiendo de ese tipo de público al que va a ir dirigido, vamos a ir de alguna manera incorporando la información de la siguiente manera. Por eso el objetivo, muchachos, ahora que quiero destacar un poquito eso, el objetivo, fin de cuentas, también va a tener que ver con medir algo, o promover algo, o de alguna manera también involucrar, realizar actividades y más. Cuando tenemos la oportunidad de redactar objetivos, ya saben ustedes, que es que a fin de cuentas queremos que el objetivo me permita delimitar qué es lo que voy a hacer, con quién lo voy a hacer y sobre todo qué pretendo lograr, ¿no? Y de alguna forma quede centrada ese aspecto importante. Si de alguna forma solamente va a ser promover, ¿sí? O bien difundir, o bien realizar actividades, entre otras, incluso pueden cargar de que el objetivo me permita evaluar, ¿sí? Es que voy a empezar ya a redactar, a precisar el contenido que al promover la lectura en un determinado tipo de público, es porque a fin de cuentas por eso vamos a lograr algo, promover la lectura, ya sea en niños, por ejemplo. Incluso podemos también categorizar edades, por supuesto, con el fin de impulsar los procesos de la lectura escrita. Fíjense bien, este primer acercamiento que podemos tener en torno a la promoción de la lectura, vamos a ir de alguna manera modificándolo o adaptando dependiendo de los públicos con los cuales vamos a estar interactuando. Y en ese sentido, siempre vamos a estar atentos a que se van a estar generando expectativas. Curiosamente, los programas de lectura son tan flexibles o tan interesantes, tan diversos, tan útiles, que el público mismo puede ir de alguna manera haciendo que esto sucedan cosas valiosas y sobre todo muy relevantes. Por eso, promover, difundir, realizar, evaluar, entre otras categorías importantes del programa, me va a ir permitiendo, pues ahora sí que tener un punto de partida de cómo estoy comenzando, por qué no, dónde me quiero ver el día que yo ya quiera estar de alguna forma evaluando esta serie de contenidos. Entonces, en ese sentido, vamos a estar, como les comento, muy atentos a ver esos públicos. Volvíamos incluso a tu experiencia, el caso de Miguel Ángel, ya lo habíamos estado todavía trabajando desde el semestre anterior en la administración, pero a mí me gustaría mucho que como ya tienes ese escenario, lo sigas aprovechando. Y cuando yo hablaba de un valor agregado, Calixto, es porque, pues qué padre que esos papás, ese grupo de mamás, las personas que te están ya pagando a ti para que ejecutes esa serie de actividades en tu empresa, a ver, acá les ofrezco algo más. Y ese algo más, pues obviamente tiene que ver con cultura. Aquí lo que yo vería para ese tipo de apreciación es que esos públicos, ¿sí? Esos públicos me van a permitir de una manera también determinar ciertas expectativas, porque no vas a llegar a imponer desde tu perspectiva qué es lo que deben ellos leer. Capaz que tampoco, obviamente, si les dices que van a querer leer y no les sugieres algo que puede ser reforzador a tu propio programa de deporte, pues a lo mejor ellos tengan otras expectativas o capaz que sí se enganchen y se interesen de alguna manera por algunas técnicas o estrategias en el campo del fútbol, ¿no? Pero si se vuelven abiertos las mamás a leer literatura nosotros le llamamos literatura, vaya, de entretenimiento, de amor, ese tipo de novelas más, pues se vale. O sea, yo creo que en ese sentido también no vamos a estar cerrados a que se puedan estar generando formas diferenciadas de apreciación de la cultura, de
vamos, se le llamaría literatura de color rosa, hasta le podemos llamar, cuando son de ese tipo. Pero a ver, por ejemplo, papás que se interesan en temas de autos, por ejemplo, vamos a buscar revistas y libros que aborden ese tipo de contenidos ya en lo específico. Por eso es importante que también hagamos un pequeño diagnóstico, ¿no? A ver qué expectativas se van a generar. En una pequeña charla, así, con 3, 4, a ver, ¿con qué les gustaría leer? O sea, ¿cuál es el interés? ¿O han leído algo? O sea, hacer un pequeño diagnóstico, sondeo, para empezar entonces a enriquecer este planteamiento que durante estas semanas, estas 3, 4 semanas que nos quedan previa a vacaciones, podamos ya ir enriqueciendo el contenido. Bien, entonces estamos saliendo exactamente. ¿Pero ya por todo o no? Ok. Sería fines de mes. Nosotros tenemos previsto el 27, me parece. 27 de marzo. 28. Inicia, ¿no? El 24 sería viernes 24. Viernes 24, no, tendríamos que ser la siguiente semana. 24, 25, 26, 27, 28. Como por ahí, como el 29 saldríamos acá. En fomento a la lectura. O sea que y la siguiente semana es Semana Santa. Sí, ya la siguiente, igual que son 2 semanas que tenemos. Y volvemos hasta el. Prácticamente a finales de abril, a mediados de abril. 17. Por ahí, sí, ¿te fijas? Y entonces, si hacemos el programa previo a que salgamos de vacaciones, nos da la posibilidad de, por lo menos, hacer una actividad regresando de vacaciones y poder evaluar el programa para que lo podamos presentar a más tardar el 15 de mayo. O sea, yo creo que estamos en tiempos. Ya se va a volar. Por eso dije, no puedo aplazar a otra semana la presentación. Eso mismo lo vamos a estar mandando por plataforma, ¿no? Para que tengan los contenidos. Eso por un lado. Objetivo. Otro aspecto importante que habíamos que estar incluyendo en esta. Sí, esa es la idea. Objetivos, vamos a ver el aspecto importante de quiénes. Personal involucrado. ¿Sí? Tenemos el objetivo. Como les digo, si es solamente difundir, adelante. Difundir, difundir títulos de libros. Títulos de libros, por ejemplo, y seleccionar uno de ellos para su lectura. Para su lectura. ¿Qué va a estar condicionando el objetivo? Que puede ser tan elaborado o tan sencillo como las expectativas mismas de nuestro público, que ahorita vamos a estar, o el personal involucrado, va a estar planteando. Si se fijan, si aquí estamos queriendo promover y por acá queremos o el otro objetivo, no necesariamente el programa va a abarcar muchos objetivos. La idea es que con un solo objetivo, ahí estemos centrada la atención. Si va a ser difundir títulos de libros, y vamos a ver de qué tipo de libros, es precisamente porque el personal involucrado, nosotros, vamos a sugerir, vamos a proponer, pero de cuentas vamos a tomar en cuenta lo que ellos quieren leer. Por eso, si seleccionamos de esa serie de títulos de libros, uno de ellos, el más interesante, el más valioso, el más ameno, pues bueno, nos quedamos con uno, porque capaz que vamos a tener tiempo para muchas cosas, capaz que ni terminemos el libro, pero sí la idea es que por lo menos en un círculo de lectura se pueden aventar bastantes lecturas en, ¿qué te gusta? 20, 30 minutos, ¿no? Y de ese círculo de lectura, por ejemplo, como actividad, podemos perfectamente sacar una pequeña reseña. Y ahí tenemos ya la evidencia interesante de cómo un programa de lectura se puede ejecutar en realidades de ese tipo. Promover, difundir. Miren, cuando estamos realizando en los objetivos, todos estos son ejemplos, cuando estamos realizando actividades, vamos a ir directamente a realizar círculos de lectura para compartir experiencias de contenido del libro seleccionado o libros seleccionados
con autor. Con autor o autores, ¿no? Vean acá. Acá estoy promoviendo de una manera así como que demasiado general. Acá estoy difundiendo en lo específico títulos de libros para llevar a cabo la lectura de uno de ellos y poderlo de alguna manera compartir. Compartir, reseñar. Y lo puede ser de manera solamente así, comentada, o sea, a viva voz o así. Y quienes de alguna manera se acerquen a una pequeña reseña escrita, eso sería fabuloso. Porque a final de cuentas, aquí el primer objetivo se me hace muy interesante, muy completo, ¿no? Impulsar la lectoescritura entre padres de familia, entre amas de casa, qué sé yo, entre la gente común. Nos interesa muchísimo. Acá en la universidad lo hemos platicado en las academias, que si esto lo hacemos en nuestros públicos inmediatos, en nuestra propia familia, con nuestros vecinos ahí, o por ejemplo, en los parques públicos, que nos ha dado un buen resultado, por ejemplo, funciona y ya es valioso, pues. Ya estamos de alguna manera aumentando los índices lectores y capaz que del grupo de 3, 4 aspirantes a este programa de lectura se engancha uno, ya es valioso, o sea, ya estamos de alguna manera haciendo algo, pues. Lo peor es no hacer nada y lo peor es que esos programas se queden solamente como buenas propuestas de contenido. Vean acá, realizar círculos de lectura. Por ejemplo, la práctica que viene en las próximas semanas es precisamente llevar a cabo, así como hicimos en biblioteca, juntarnos los 3, 4, agarramos un libro y lo rolamos por ahí para trabajar un mismo libro para ver cómo lo leemos en voz alta y qué podemos estar escribiendo sobre lo que hemos estado leyendo. Y luego socializamos la lectura y esos círculos de lectura me permiten eso, compartir experiencias que son muy aficionadoras. ¿Por qué crees que dejé otra vez la semana pasada? Que de alguna manera, a partir de una pregunta que a mí me inquietaba mucho sobre el caso de la horticultura y los obreros agrícolas, empezó a tomar el cauce de los sicarios, por ejemplo. Es porque, al fin de cuentas, forma parte de nuestros intereses, pues, y de lo que dentro de la cotidianidad podemos, a pesar de las adversidades, estar, dando la pauta para modificar el estado de cosas. Con que lo planteemos ya es valioso, ya es importante. Lo peor es que no se comente o lo peor es que se quede como algo no relevante. Es significativo. Es más, yo lo consideré que fue mucho más significativo el haber hecho ese tipo de contenidos que haber terminado el contenido que quedó a fin de cuentas ahí en plataforma para que lo consulten cuando ustedes quieran. Eso es importante detectarlo. ¿Cuáles van a ser esas expectativas que ustedes traen como promotores de cultura para que sus públicos se enganchen en lecturas importantes? Vean el círculo de lectura entonces. Es ese escenario real que puede ser un parque, que puede ser la cochera de tu casa, que puede ser el campito de fútbol, que puede ser la cancha de básquetbol, para que ahí se ejecute. O sea, no vamos a irnos a los escenarios que nosotros sabemos. Tú lo sabes, ahí está la biblioteca, y ahí está, y ahí va a estar. El asunto es que vamos a hacer para excavar. Lo que yo estoy haciendo en Fomento a la Lectura, curiosamente, debería de hacerlo el encargado de la biblioteca. A ver, algo está pasando, ¿por qué no viene ningún alumno de esa biblioteca? Porque están los libros ya trincherados, empolvados y nadie los usa. Algo tiene que hacer, eso es su trabajo, esa es su responsabilidad. Sin embargo, bueno, vamos a hacerlo nosotros desde esta manera independiente. Miren, si tendríamos, ya vamos en la cuarta, si tendríamos que evaluar, obviamente, ¿evaluar qué? Vamos a evaluar contenidos, por supuesto. Si vamos a evaluar contenidos, temas, información, o bien conocimiento, en el campo que quieras, fútbol, básquetbol, horticultura, más allá sobre cuestiones de grandes ligas, qué sé yo, el que trae, por ejemplo, Manuel. Si vamos a evaluar contenidos, temas, información y conocimiento, obviamente necesitamos que tengamos también material de consulta para responder cuestionarios y discutir resultados.
Que a fin de cuentas eso sería la retroalimentación. ¿Qué significa esta parte de evaluar? Es a fin de cuentas medir. Yo, por ejemplo, Calixto, Miguel Ángel, voy a estar a más tardar del 15 al 18 de mayo evaluando a ver qué pasó en proyectos, evaluando a ver qué pasó con estos programas de fomento a la lectura, porque de alguna manera forma parte también de medir, yo como profesor, hasta qué punto se lograron de alguna manera involucrar y lograron aparte ustedes integrar a otras personas. Volvemos a esto. Pueden ser sus hijos, pueden ser sus trabajadores, pueden ser sus vecinos. A mí me ha agradado muchísimo que, por ejemplo, en los programas y las experiencias pasadas, por ejemplo, una alumna que estaba embarazada, estaba embarazada ella y se puso a diseñar el programa de lectura y pasaron cosas maravillosas. O sea, cómo esta chava, quizá en los últimos meses de gestación, dijo lo siguiente, y siempre llegaba su barriguita, ¿no? Acá, porque pues, estaba a punto de parir, creo que parió, no sé si pasando el mes de mayo. Profe me dice, ¿a qué no sabe? Me llevé el libro, y ella traía un libro sobre cómo iba a ser lo del parto, ella tenía miedo de lo del parto. Entonces me llevé el libro, y en la sala de espera con mi ginecólogo estábamos 8 que íbamos a parir por ahí en esa parte. Y cuando usted me dice que podamos enseñar un programa de lectura, pues qué mejor oportunidad que trabajarlo ahí en la sala de espera. ¿De entrenamiento era? Ella era de entrenamiento. Y resulta que pasó algo tan interesante que se puso a trabajar en el contenido de su programa, que era un programa de lectura para impulsarlo con mujeres que están a punto de parir. El profesor general, había un planteamiento muy valioso, porque ella investigó y ella decía, esa es su tesis, que si la mamá le contaba historias en voz alta, pero con mucha emoción, con mucho amor a su bebé, algo podía pasar al bebé. Era una hipótesis. Pero resulta que cuando lo compartió con las demás mujeres que estaban en la sala de espera ahí para el ginecólogo, coincidieron varias de ellas y otras no estaban tan convencidas, pero las convencieron de que si ellas platicaban historias hermosas, bonitas a sus bebés, o se escuchaban las voces de las demás para que los bebés sintieran que ya eran importantes antes de nacer, pues algo iba a suceder. Era una hipótesis que de alguna forma como que no había cómo comprobar. Bueno, se planteó, cada una de ellas, ella misma les dijo, a ver, traigan libros, traigan revistas que van a ser temas que nos interesan. Por ejemplo, hubo una que estaba muy preocupada por cuestiones de la preeclampsia, algo así. Ajá. Otras con cuestiones del cuidado del bebé, otros con historias de literatura para el bebé. Ella traía mucha inquietud por saber cómo iba a ser el proceso ya del alumbramiento, ¿no? Hasta cuando ya iba a parir. Entonces, todo eso. Pues lo estuvieron llevando a cabo. Le tocaban sesiones a ella cada mes acudía, le pidió permiso al ginecólogo para hacer esa práctica. Cada semana iba ella, pero cada mes le tocaba la consulta, le estaba revisando. Pues logró hacer 4 sesiones. ¿Y saben qué pasó? Que resulta que, pues bueno, ella entregó su programa, nosotros supimos que hizo algo. Resulta que ella regresó cuando su niño traía 2 años ya de edad. O sea, ella regresó. Cuando regresó, profe, aquí está la evaluación, dijo, del programa de lectura de hace 2 años. Chéquelo, pregúntele, así dijo, pregúntele este lector. O sea, un chavito despierto, con un chorro de vocabulario, o sea, ya no le falta que escribas. Pero ella es súper dedicada, ¿no? Súper dedicada que, pues obviamente siguió reforzando, ¿no? Este tipo de conducta de las lecturas hermosas, que desde el vientre la está escuchando. Y ¿sabe qué? A mí me sorprende muchísimo que me siga pidiendo historias. O sea, eso yo de alguna manera lo evalué bien, lo miré con un impacto social interesante. Por ahí lo comentamos en una academia también para escribirlo en la revista. Y saben que lo relacioné mucho porque cuando mi hijo de 24 años estaba en el vientre de mi esposa,
yo pintaba mucho, yo estaba teniendo muchísimo trabajo en arte, en pintura. Pues curiosamente, o sea, yo estaba en arte, mi esposa veía mis cuadros, los colores, las pinturas, el olor a lo que huelen las pinturas y demás. Lo que yo descubrí años después, que él desarrolló una habilidad que se le llama mente fotográfica. Yo para pintar, yo necesito estar viendo el modelo o la modelo para hacer mis pinturas. Y resulta que él, íbamos de día de campo, observaba un paisaje, se detenía, se sentaba a contemplarlo, yo le decía, mira, observa las luces, cosas de esas, pero curiosamente, pues yo olvidaba ese paisaje, yo tenía que tomar fotografía para acordarme cómo era ese paisaje. Él llegaba, agarraba su papel, su lápiz y pintaba detalles que yo jamás había observado, que después yo los descubrí en la fotografía. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que luego entonces este asunto de la genética, de alguna manera podemos aprovecharlo a favor. En este caso, la experiencia con mujeres embarazadas fue un programa de lectura súper exitoso. Entonces, para que vean pues que entonces los escenarios van a estar ahí. Por eso, cuando él le pregunté algo sobre los jornaleros agrícolas y que por ahí tú comentabas, ¿no? De que qué tan importante se vuelve a veces no solamente impartirles una sola hora para que escriban o para que lean o qué sé yo, en la cuestión de la cultura, como que merecería que tu programa de lectura, se me ocurre a mí como sugerencia, no es que lo vaya a hacer, a ver, ¿de qué manera tú tendrías que abocarte a diseñarlo? Si lo llevas a la práctica con uno o dos jornaleros, qué fabuloso, ¿no? Y si no, pues piensa también cuál sería tu público o tu personal involucrado para impulsarlo. Estamos hablando, Gerardo, estamos hablando de que ya a partir de hoy, porque se nos quedan prácticamente 2 o 3 semanas para salir antes de vacaciones, que podamos tener ya avanzado nuestro programa de lectura. Un diseño de un programa de lectura en el cual ya no voy a ser yo el que les va a estar fomentando la lectura, sino que van a ser ustedes los que a su vez van a tener con tus amigos, con tu novia, con tus niños de juego, con los papás o con los basquetbolistas o tu familia, ustedes hacer algo en función de un programa de lectura. Ya vimos que estamos sugiriendo objetivos que tengan que ver con la promoción de la lectura, que tengan que ver con la difusión de libros quizá, con realizar actividades como círculos de lectura o bien evaluar contenidos para desarrollar conocimientos. Son formas, hay muchos más programas de lectura. Y mientras tanto, mientras lo estamos diseñando aquí en clase, para estarlos evaluando y estarlos midiendo, la idea es que ustedes también vayan pensando cómo ir acercando este tipo de experiencias importantes. ¿Qué quiero avanzar también en ese sentido? Si vamos a evaluar conocimientos, qué interesante es, por ejemplo, ¿sí? Material para niños. ¿Material para qué? Para niños. Dependiendo de qué contenido, yo te consigo en la biblioteca de la UES, en esta, o tenemos la de Cecitas, que está también. Curiosamente, las bibliotecas tienen un chorro, o sea, muchísimo contenido, y que está muerto ahí. Yo lo saco, yo actualizo. Pero ¿qué tipo que sería? Si quieres, cuentos, historias, no sé. Ok. O sea, son muchos niños. ¿Son cuántos niños estamos hablando? Son como 40 niños, pero no todos van. Ok, los dos, pero vamos a pensar qué te gusta. ¿Cuánto tú podías controlar? Tranquilo, 40 es muchísimo. ¿Qué será? ¿20, 10? No es tanto que puedes controlar. ¿Qué tan Sí, seguro vives? Ok, vas a hacer tu diagnóstico. Sí. Tranquilamente yo puedo sacarlos a 10 libros, sí. 10 libros. Sí, porque también hay clientes que tengo que a lo mejor les puedo decir si me pueden patrocinar libros. Ahí sería muy interesante también porque luego entonces estaríamos enganchando cuestiones de comercialización para promover la cultura y que tú sabes perfectamente a qué me estoy refiriendo. Tú tienes proyectos, buscar los patrocinios de personas para que donen 1 o 2 libros para estos fines de fomento de la lectura es fabuloso. Y la idea es que esos libros, o sea, obviamente tú te quedes y además se pueden estar intercambiando. Sí. Ahí va algo interesante. Mi biblioteca ya está vaciada en mi casa. Yo me quedo más con las obras que muy exclusivas, muy únicas, que son así como que estas no me las mueve nadie. Pero ¿sabes qué hicimos? Yo tengo un parque Funko junto con mi esposa y mis hijos que lo estamos siempre limpiando, cuidando, reforestando. El programa consistía en dejar en las bancas del parque 1 o 2 libros y llevaba una nota dentro de: llévate este libro, yo te lo obsequio.
soy fulano de tal, pues todo el mundo me conoce como el profe Juan, que vive ahí enfrente, llévatelo, léelo y compártelo y tómale la fotografía de que ya lo leíste, pero lo que compartiste, y haz un breve comentario y mete la hoja dentro. Entonces llegamos a tener hasta cerca de 7, 8 lectores llevándose los libros del parque. Y mi esposa decía, ¿cómo? Entonces, que se vayan, o sea, ahí donde están guardados el libro no sirve de nada. O sea, no por eso van a decir que el profe Cura es más culto. No, yo lo que quiero es que bueno, si la biblioteca van a poner candados para pedirte tu credencial, que para esto, que para el tiempo, que se vayan. Y si no vuelven, que no vuelvan. Y había libros bien bonitos, la verdad. Y curiosamente también, mis alumnos en CECITES, que habían estado leyendo y que ya no querían esos libros, nos obsequiaban. Tenemos 8 bancas, imagínate cada banca con dos libros. Lo único que puse en un lugar estratégico del parque es que colgué un cartel donde decía un programa de fomento a la lectura para que te lleves el libro sin mayor problema. Después, en un fin de semana, me puse con mis libros exclusivos, libros que son obviamente también costosos, ¿no? Páginas de color, y los estuve compartiendo, pero sin que se los llevaran. Me llevé mi cafetera, mis panecitos, mis galletas, mis sillas, y armamos lecturas grupales, libros, o sea, una parte lúdica, o sea, gusto. Pero fíjate que yo también sigo enfrente de un parque y un tiempo un señor traía así como un diablito, pero un diablito, traía libros y yo se ponía en la tarde ahí. Pero fue un poquito tiempo, como unos 4 meses. Bueno, pero son iniciativas interesantes. Sí, pero sí había 2 o 3 niños que, bueno, yo me acuerdo porque casi no me la llevaba que como que lo esperaban al señor y llegaban un ratito y ya el señor les platicaba y había veces que traía ahí como marionetas. Qué padre. Pues ahí está el programa. Haz de cuenta, la réplica de un programa de lectura así, libre e independiente, es fabuloso. Como que les traía así, pues, les llamaba la atención. Cuentacuentos se llaman esos. Los cuentacuentos traen ese tipo de marionetas y te cuentan la historia. Tú estás hablando, tú eres el protagonista, tú eres el narrador principal y aquí tienes a los personajes. Está muy padre eso. ¿Qué otra experiencia? Eso me gustó mucho. Otra experiencia, había un buzón, ese también está padre. Un buzón de libros. Y el buzón, ese lo hizo un carpintero. Muy bonito el buzón, pero cristalino, o sea, era el cajón, ¿sí? Y así se puso buzón de libros, tenía acá buzón de libros. Y la parte esa cristalina tenía para la llave. Pero la llave estaba ahí puesta, o sea, cada quien podía cerrar y abrir y llevarse el libro que quisiera, también con anotación, ¿no? El buzón de libros estaba en el parque también. En ese parque lo hicimos en el parque del Nuevo Hermosillo. Ahí estaban los libros, tenía su leyenda, en cada libro tenía su leyenda también. Llévate un libro y léelo y también hacer lo mismo. O bien traes uno, te llevas uno y compartir. Eso funcionó bastante bien. Y lo impulsó, fue un maestro que llegó a llevarse un libro de este parque y le gustó mucho la idea. Ahora yo quiero implementarlo, porque curiosamente en el parque tenemos ahora sí ya un kiosquito muy suave. Yo digo que en este kiosquito va a estar perfectamente ese cajón. Y no creo que pueda ser un cajón así tan elaborado. Puede ser esas jamas con otras reforzadas, esas de madera, y se ve agradable, pues además. Entonces volvemos a esto. Lo que estamos de alguna manera, por ejemplo, entra esos buzones de libros y este tipo de actividades en las bancas de los parques, en temas de difusión. Pero tenemos que también apostarle a la confianza. Me decían, profe, pero ¿por qué los suelto? Porque para eso son, o sea, si yo me quedo con ellos, yo ya los leí, los volví a leer, o se los compartí a mi familia, pero ahora yo necesito que alguien más lo haga. Y soltar, eso es una buena también iniciativa. A veces somos demasiados aprensivos a cuestiones, claro, que nos gustan, ¿no? Pero la idea es que en cuestiones de cultura seamos un poquito más abiertos, más libres. Que tratemos de hacer todo lo contrario a lo que sucede en una biblioteca como la que tenemos aquí. Esa es la gran crítica. Pasa lo mismo. Allá porque los alumnos hacen tareas, pero también, muchachos, no leen. O sea, está saturada la biblioteca. ¿Sí la conocen, va? La de la unidad.
Sí. Y entonces es mínima la cantidad de universitarios que entran exclusivamente a leer. Varias de tareas consultan y vuelven a entregar. O sea, no hay ese hábito. Y la idea es que lo estemos así como que, no como que, lo estemos popularizando. Que sean programas que aunque tengan 1, 2 o 3 lectores, ya ganamos, ya lo hicimos. Pues. Lo valioso también que yo veo en esos programas libres de lectura es que cuando regresa el lector, te da las gracias, es cuando tú puedes tener la oportunidad de evaluar, que te comente algo, que te diga, a ver, ¿cómo viste esta experiencia? ¿Qué te parece? ¿Cómo la sentiste? ¿Te gusta? Que de alguna manera vayamos haciendo de públicos. Profe, un maestro que tuve yo, Marcelino Jiménez, allá de la Que que me daba climatología agrícola. Ese profe una vez nos dijo, les va a poner examen, dijo, las respuestas están en 3 libros que están allá adentro. O sea, eran 3 libros igual. Las respuestas de ese examen están allá en la biblioteca. tienen que ir a consultar. Y acá estábamos todos. Que nos dijo, vas a hacer el examen del tercer elemento. Y acabamos de empezar el segundo. Tienen todo lo que queda aquí, mi compañera. Y 2 días antes del examen, todos andaban peleando por los 3 días. ¿Fue ese mismo día, ese momento, resolvieron y se entregaron el examen resuelto? ¿O qué pasó? No, porque yo lo voy a poner examen tal día, Ah, ok. pero allá están las respuestas. Okay. O sea, tienen que ir a leer de a fuerza. Ajá. Y muchos renegaban ahí, no, mejor buscarlas en internet. Y no sabían, pues. O sea, había cosas que no salían acerca de factores climatológicos. ¿Y eran respuestas explicativas? ¿Eran Sí. respuestas construidas? Pues no era. Tenías que redactar. Ah, ok. O sea, como tú entendiste que leíste el libro, tenías Sí. que redactar. Ah, ok. Entonces el proceso me parece valioso. Tampoco ¿Por qué? son muy herméticos, profe. Ajá. Porque mira, lees y luego de esa lectura puedes manejar el parafraseo de cómo tú lo estás, así como lo dice ese autor, pero luego si lo comparas con otras respuestas o otros autores, podrías sacar ya una respuesta construida donde el proceso cognoscitivo de cómo entendí y a profundidad la pregunta te la estoy ahora sí que redactando. Porque dice, yo me voy a dar cuenta si realmente fueron a leer. Ok. Yo sé que las dos son muy importantes, pero, por ejemplo, muchos maestros se casan con la idea de que tienes que contestar tal cual es, que creo que es importante, ¿no? Ujú. Pero también muchas veces tú explicas lo mismo, pero con tus palabras. No sé cómo se le llama. Fíjate que- Muchos Ujú. maestros no aceptan eso. Yo digo que es. Sí, es una razón y tiene que ver mucho con la ignorancia. Fíjate lo que tenemos los sociólogos, los comunicólogos, la gente que está cerca del humanismo, de la diversidad e incluso del entendimiento de la gente y demás, aceptamos ahora sí que todas las posibles respuestas para discutirlas y llegar a un acuerdo. O sea, lo que pasa es que con los maestros así, obtusos, cerrados, cuadrados, a nosotros nos metemos un rabo. O sea, yo me he enfrentado con ellos y termino por convencerlos de que el ser humano, o sea, por su capacidad cognitiva de pensamiento, de reflexión, es eso, o sea, se desdobla. Pues. O sea, yo ahorita, por ejemplo, le estoy presentando opciones en las cuales sería un gran error y una gran contradicción mía de decir que así quiero el programa del mundo. No, o sea, venga de ahí, o sea, van a aparecer cosas. Cuando nos metemos en el tema de la lectura, van a aparecer cosas en la realidad, como lo comentamos en la clase anterior, que te terminan por aleccionar a ti mismo. Y tú sales, a fin de cuentas, más preparado que el propio lector. Entonces tenemos que ser muy abiertos. Yo creo que la otredad, fíjense bien, el entender al otro, a la persona con capacidades diferentes, el entender a las personas adultas, a los jóvenes, y el estar al lado de él, el estar como ser humano, acercarme a él para entenderlo, para comprenderlo, se vuelve fundamental en este tiempo. Ayer, para que veas a dónde llega la otredad, acabo ayer de ser jurado de un concurso de pintura y de dibujo. Chequen los temas de otredad, que están así fuertísimos, y son jóvenes de 13, 14 años. Hablan de un desdoblamiento de personalidades en sus planteamientos de dibujo, donde se refleja qué están viviendo en el 2023. Y curiosamente, por ejemplo, apareció el segundo lugar, por ejemplo, de un dibujo muy bien construido.
donde se llama el tema del espejo. Y el espejo son dos rostros con muchísima fuerza, dos rostros con dos ojos, dos narices, dos bocas, y bla, 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 pero que hay una fusión en el espejo, donde se ve prácticamente el acercamiento, o sea, hasta qué nivel filosófico, reflexivo llega, y es una joven la autora lo plantea. Entonces, cuando hablamos de esa otredad, es porque, a fin de cuentas, se está dando ese acercamiento, y es muy significativo y valioso entender al joven adolescente desde esa perspectiva, de ver al otro no como algo que no debe de estar aquí debe estar con nosotros, involucrado totalmente. ¿Para qué? Para crecer juntos. Ahí me tomo una filosófica muy fuerte que habría que seguir investigando más de qué es lo que está pasando con jóvenes. Y claro que están los temas preciosistas, ¿no? De dibujo, muy padre, pero que planteados desde los jóvenes, ellos ven cosas que nosotros ni imaginábamos que podíamos alcanzar a esa edad. ¿Y qué otro planteamiento había por ahí? Había cuestiones mitológicas muy interesantes que tienen que ver con literatura. Son jóvenes que leen mucho. Estos jóvenes participantes del concurso, me dice el maestro, que leen bastante, que tienen una imaginación así desbordante. Cuestiones mitológicas que uno las relaciona con los griegos, con las culturas antiguas, pero que la traen con elementos conceptuales muy interesantes actuales. Y tiene que ver con la diversidad. Bien fuerte, viene empujando fuertísimo. Y para que vean, pues entonces, cómo entonces no podemos, pues no debemos más cuando en mis propuestas, si yo me aferrara a mis planteamientos pedagógicos de hace 20 años, cuando empecé como profesor, ni al caso, ¿sabes? Eso ya lo tiré hace mucho. Y tengo que empezar a pensar en función de lo que ustedes me puedan crear como expectativas importantes. Yo presento opciones, pero aquí de alguna manera estoy dándole al objetivo 4 posibilidades. Hay más. Incluso hay la parte esa de la escenificación. Escenificar. Escenificar. Que tiene que ver con cuestiones kinestésicas. ¿Sí? Para abordar los temas de contenido, pero de una manera teatralizada, a través del guiñol y demás. Profe, del teatro guiñol. Una disculpa ahí. ¿Qué me hizo algo? Que estaba en el escritorio del maestro. Y no sé quién puede traer esa. ¿Tú qué la dices ahí en tu factoría? Sí, estamos con padre en el fe hablando. Lleva la atención. Bueno, son objetivos. La idea es que, muchachos, lo vamos a ir avanzando aquí mismo, que podamos ir planteando ciertos objetivos, quizá no sean los definitivos, pero ya tenemos esa experiencia de cómo lograrlo. Quiero avanzar un poquito más para aportarles otra información que traigo ahí. El personal involucrado, ¿quiénes? ¿Quiénes son los que participan acá? Obvio, ustedes como alumnos van a ser los titulares de esos programas. Ya no figura el profe fuera acá. Ustedes son el alumno, el estudiante, o yo, el estudiante, y aparece también el público objetivo, ¿no? El público con el que yo voy a estar. Público, ahí está. Público objetivo. Entendido que ese público objetivo es un público pensante, reflexivo, o simplemente con expectativas precisamente para poder aprender. Y si ese público o ese personal, si ese personal involucrado solamente quiere entretenerse, ok, pues vamos cumpliendo sus expectativas de entretenimiento. Sí, como decíamos, si son las mujeres, las mamás de esos niños que quieren leer novelas rosas, pues leemos novelas rosas. ¿Sí? Si lo que queremos es conocimiento, podemos estar aportando entonces temáticas afines a esas expectativas.
Si el público va a ser una persona, 2, 3, sí, porque ya sabemos que no vamos a poder tener los 40, pero si hacemos una selección de 10, 5 niños, con eso es más que suficiente. En el caso de los niños aparece mucho el trabajo de la lectura en función del dibujo. Yo recuerdo mucho, bastante bien, que uno de los primeros programas que se lanzaron aquí en Incremento Deportivo tenía que ver que involucrarse a partir del dibujo para después avanzar en la lectura. La estrategia va a ser de acuerdo a la expectativa también que se genere con esos tipos de públicos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en estas bancas se hubieran quedado de 2 libros y se hubieran mojado? Obviamente, cuando yo opto por acercarme y llevar mi mesa, mi libro, en ese escenario, es porque iba a haber una referencia de que alguien se iba a acercar a preguntar lo que sea. Yo recuerdo que entregué muchísimas guías ahí, manuales, entregué muchos temas de la salud que teníamos por ahí guardados, entregué muchos temas también de oficios, de electricidad, de carpintería. Yo siempre estoy así, veo algo que está como duplicado, lo pido, siempre tengo esa costumbre de estar solicitando esos materiales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, en los programas te aparecen así, oiga, pues no tengo algo así como que de eso. ¿Saben qué se fue en ese reenganche? Yo ya había leído Los caballos de Troya, muchísimo lo solicitaron y querían más. Entonces voy a empezar a buscar Los caballos de Troya. Ya sé que va como en el 8, no sé cuánto va. La gente está metida pues, en temas de ese tipo, pues adelante. No podemos, como les digo, no debemos limitar. Si ese es tu interés, esa es tu expectativa, adelante. Por eso, si vamos a de alguna manera a jalar de libros a la biblioteca para utilizarlos con fines académicos, y obviamente que los de la biblioteca hay que regresarlos, entonces vamos haciéndolo. Y si no, buscamos la figura del patrocinio. Estamos disponibles para eso. Tengo maestros que les gusta leer y siempre me están donando libros, o a veces les pido un título y ellos en la quincena me lo compran. O sea, siempre estamos buscando ese tipo de dinamismo. Me gustaría buscar temas sencillos, pero con un aporte en algo especial, aparte, sin encasillar, ¿no? Sí. Pero relacionados con la salud, relacionados con la actividad física, relacionados con la diversión, y temas así, ¿no? Que no requieran mucho esfuerzo. Pues. Mucho esfuerzo, pero que también vayan. ¿Y lo quieres para tus niños o lo quieres para los niños aprovechando? Okay. Igual no es público porque los niños. ¿Vale? Igual hay un mejor que en el correo que mandó me puso que le gustaría que hiciera un programa de esos para los niños de la banda de hierro. Y ¿sí es cierto? Sí. Lo que pasa es que el tema fue de los jornaleros, pero no, todo bien, la banda de hierro. Y lo que me puse a pensar yo porque dije, o sea, ¿qué banda de guerra tuviera esto? Pero hasta ayer o antier caí en cuenta que pues hay marchas y todo complementario que tienen un objetivo, pues. Por ejemplo, hay uno que se llama el toque de silencio, que ese toque es para personas, por ejemplo, cuando fallece alguien y eso, que se ejecuta ese toque, pues. Pero tiene su el por qué se creó ese toque. Igual son como que unos 40 toques. Pero todos nos guiamos sobre un manual de la Sedena. Pues. Y ese manual viene el nombre del toque, vienen las partituras de la música y viene el porqué del toque ese. Gerardo, oye, ahorita que hablaste de ese toque de silencio, ¿te acuerdas de las primeras marchas de los niños de la guardería? ¿El ABC? El ABC. El ABC. ¿Se acuerdan que era muy, pues, aparte de que todos estábamos todavía muy consternados por esa masacre, por ese tipo de accidentes, tantas cosas que se ha hablado sobre eso? ¿Te acuerdas que era muy importante que estuviera la banda esa, la delante, con una especie de sonido así de seco, sí, y trastocaba, pues, y ahí te olvidas de que salían desde la guardería, se llevaban aquí al centro de gobierno. ¿Te refieres a ese toque? O sea, es un sonido así como que ajustas el tambor de determinada manera para que se oiga también como si fuera un toque de dolor, así lo interpretaba. Oye, Romana hizo un plan.
Pues no, es O el toque de una, silencio es otra cosa. es una marcha, dura como que unos 30, 40 segundos. Es correr y tranquilo. Pero tendría que haber algo como que algo invertido, ¿no? Sí. Entonces lo escuché en la muerte. Uy, ¿qué sería aquí, güey? Tengo una noción de que hay todo también una significación muy fuerte. Sí, corneta, bueno, contigo, pues eso sería muy interesante, sí, porque a fin de cuentas podemos estar enseñando la parte del oficio, de la técnica, de la práctica, pero a ver, ¿esto qué? ¿Con qué lo sustento? ¿Cuál sería mi bagaje cultural enfocado? Y si tiene relación con los niños de la banda de guerra, o sea, por eso, o dirías con un grupo específico. Pues son los que ensaya mi hermana, pero es que pues son puros nuevos. Igual siempre me están preguntando cosas, por ejemplo, cuando nos empezamos a enseñar las primeras marchas de honores a la bandera. ¿Y por qué se toca eso? ¿Y esto por qué? ¿Y luego, por qué primero él y luego nosotros? Y luego después ya todo. O sea, y todo eso está escrito en el manual del portugués. Y no hay otras interpretaciones de mamá más que esa. No hay más. Porque creo que es una normativa muy fuerte, ¿no? Así es. Y no cualquiera, bueno, yo conozco una persona que tiene una mano. Y no lo conoce. ¿Quién sabe? ¿Quién A sabe? lo mejor porque casi nadie le interesa. Pues, mis mejores alumnos de la banda de guerra, yo diría que son los que interesados en saber, lo hacen muy bien, ¿eh? Y la mayoría son mujeres. O sea, hay 2 3 morros ahí que andan en Europa, pero la mayoría son mujeres, buenísimas. Los 3 morros son los que los trompetas, la mayoría de ambos son la bola. Pueden entrar a Carlitos, a ver qué me dice de eso, a ver si tiene una Carlitos Cruz. Carlos Cruz. De hecho, él tiene una. Bueno. Pero así, o sea, Pero va a ser una fotografía que no sí, no, pues hay un montón que tienen copia. Sí. Pero le saca copia nomás cada 2 o 3 cosas que vamos a jugar. No, pero la idea es que haya para un programa de lectura desde esa perspectiva. Bueno, me quiero regresar. Hay varios circos ahí, ¿no? Sí. O sea, ahí tenemos muchísimo que abordar de lecturas. En marchas, con sus significados también, hay toda una historia de este tipo de marchas, que es la parte esta cultural del bagaje en fomento de la lectura, que con eso vamos a evaluar, por eso queremos lograr entre que yo estoy en este interés de banda de guerra, pero a ver, ahora sí, ¿por qué razones estoy yo aquí? ¿Y cómo lo puedo yo difundir? ¿Cómo lo puedo yo promover? O sea, todo eso. Eso sería muy interesante. Sí, porque cuando me digo, ¿qué les puedo? O sea, que pues ya después caí en cuenta que pues me acuerdo que cuando yo entré, el maestro nos enseñaba más de eso. Que mi hermana no lo ha hecho, o sea, Pero tú sí lo puedes hacer. yo sí lo pudiera hacer. Oye, O sea, yo ocuparía irme más tiempo con mi hermana. Claro, y no mucho, porque por ejemplo yo he visto a Carlos que se lo lleva atrás del plantel y ya les he hecho un rollo, no sé qué, y con lo que empiezan los ensayos, uno por acá, otro por allá, y lo preguntan, pero hay esa parte en la disciplina que me parece muy buena, porque esa disciplina que les impone se ve reflejada también en el aula. Y curiosamente, cuando se refleja esa disciplina externa y a veces en el aula, eso también se traduce en aprendizajes disciplinados, en logro de resultados del conocimiento. Yo les imparto a ellos, a los segundo semestre de hoy, que he oído, esa escritura. Y están escribiendo cuentos muy buenos ahorita. Curiosamente, los que participan en la aula de gente que no va a ser bueno. Pues ahí está esa posibilidad. ¿Qué más del personal involucrado? ¿Quiénes participan? Algunos estudiantes, en este caso todos tienen estudios con los ¿de qué edad son muchachos de la banda de guerra? Los que tienen hermana son de primaria. Primaria, ok. Entonces estamos hablando de edades que de 8 a 11, 12. 8 a 11. 8 a 11, Sí, ya los dos están. Ok, se fijan cómo el público, el personal involucrado en esta interacción es a través de que hay, obviamente, el maestro o el instructor, están ustedes en el fomento de la lectura, los integrantes, y el punto de confluencia son libros. Libros de preferencia. Las revistas también, porque hay contenidos de artículos muy valiosos.
libros. Y la otra versión que se enganchan mucho los chunquitos con el audiolibro. Audiolibro. Yo voy que se haga de una manera de ese tipo, como sugerencia. No me puedo cerrar a que el audiolibro sea una Estoy pensando hacer los sábados en la mañana. El equipo está libre, pues. Okay. Pero muchos van normalmente a catecismo. Pero los que no, que se integren, tener un tiempo así, ¿cómo le llama? De lectura. Círculo de lectura. Círculo de lectura. En poco tiempo, porque los niños. Sí, 20 minutos ya, por eso. Y hacer otras dinámicas, ¿no? Entonces, como si son algunos, sí creo que hay mucho que jalan. Fuimos al parque ecológico, fuimos casi 50. ¿Cómo está, por cierto? Está muy bien. ¿No le estaba restaurando? Sí, hay mucho pepino ahorita. Hay mucho, por ejemplo, están 2 pumas, está un jaguar, está una pantera, están 4 leones, luego está 2 tigres de bengala y está una pareja de león y león. Oh, sí está padre. O sea, sí, pepinos hay mucho. De todo, ¿no? Cocodrilos, todo eso. Antes se acuerda que era uno que le dio y se fue que no salía. Ahora hay varios sectores ahí. Que creo que son los que agarran. Pues, sí. Los que agarran. Y sí está muy rehabilitado. Mucho. Porque estoy usando, quiero regresar con mis alumnos, estoy usando cuentos sobre la fauna sonorense. Y sí, mucho pesado. No sé sobre fauna. Profe dice, por ejemplo, los pericos. Esos a fauna sonorense, pues no son invasoras. Al contrario, están afectando a las poblaciones de aves locales. Entonces, ¿cómo o sea, necesitan mucho vivir? ¡Ay, qué padre! Necesitan vivir y sus papás. Y. Profe, hola. ¿Son todos? Sí, sobre. Perdón. Es que aquí abajo está una jugadora de bocia. Ya. Se llama Valeria. Y está vendiendo chocolates para recaudar fondos para sus competencias deportivas internacionales. Porque va a representar a México y está recaudando fondos para. Muy bien. Para poder, si gustan, ahí va a estar abajo vendiendo chocolatitos por si gustan apoyar. Ahorita le voy a contar que sí con mucho gusto. Gracias. Vale. Gracias. Entonces. Hay papás que nunca habían ido al zoológico, y luego hay un safari. Hay niños que nunca han ido. Entonces, no te puedes morir sin ir. No, está chulada. O sea, esa parte del safari es buenísima. Y date tiempo, Fui al centro ecológico en Monterrey, pero de aquí nunca he ido. Te voy a decir lo mismo. Yo fui a la. Ya tengo rato que yo no fui a la voy. reserva de la biosfera en Tamaulipas. No te imaginas, era el único sonorense investigador. Yo llevaba un proyecto de aves representando a la UES. En Sonora, el único. Allá pues estaba el conflicto de las matanzas y las masacres y los secuestros en Tamaulipas, en la biosfera, la mejor reserva de la biosfera del mundo acá en México. Me borraron preguntas del pinacate, yo no lo conocía. No, me sentí muy mal, la verdad, digo, pasa, entonces pasa lo mismo, ¿no? Me mandó la mamá de la Bimbo Ajá. para realizar un recorrido de la Bimbo. Oh, qué bien. Ese ya lo vi. Ya está abierto. Perfecto. Sí, se está generando una comunidad. Entonces, a lo mejor puedo incluirlas en otras cosas que tengo planteadas en una clase, ya saliéndome de lo que es el deporte. Sí. Saliéndome en un gran porcentaje, ¿no? Que no tengo tiempo de hacerlo. Acabo de decir algo valioso, escuchen. Estamos generando comunidad, pero cuando le agregamos a través de la lectura o actividades lúdicas el sentido de comunidad y con una pertenencia, con una identidad fabulosa, ese concepto es buenísimo. Y te lo estoy señalando porque le hace falta mucho a los parques públicos del Hermosillo ese tipo de pertenencia, de identificar. Entonces, el sentido, qué bueno que estás generando comunidad, ahí se nota y hay evidencia de eso. Entonces, pero incorpórale y que no se te olvide ponerlo punta en tu programa de lectura, generar el sentido de comunidad a partir de él. Y de lo que tú quieras, del deporte, de la salud, de estos recorridos, en fin. Y ve, de verdad que a poco sí estás súper ocupado como no el ecológico.
No, es que, no sé, o sea, a veces digo, o sea, como que mucho tiempo en mi mente no pasó con que aquí teníamos un Santa Cruz. Yo voy a regresar, es que yo vivo a unas cuadras, recuerdo que uno voy a pie y voy camino ahí a la villa que está por ahí, pero resulta que ahora a raíz del cuento, de los cuentos que estamos sacando, cerca de 40 cuentos sobre fauna sonorense, y cada uno de mis alumnos eligió ya un animal y va a interactuar él como escritor de cuento con el animal. Y todo el mundo se estaba peleando por el monstruo de Gila. ¿Está también ahí? Sí, ok, perfecto. Pues no lo conocí. Hay Muchos, ¿eh? Hay muchas cosas, cochijabalí, Sí. pollitos realmente. Entonces, yo regreso. Yo voy a regresar los próximos días. Muchas avestruces. Eso lo de Zafari, que está bien curado porque hacen unas cosas ahí. Los huevos. No, se acercan las avestruces y lo penaban, les comida. Y está prohibido, ¿ah? No. ¿Ya se están dando? No, ¿qué te te dan? dan ¿Te dan esas zanahorias? para Sí, que- te dan el para que le des. para que tú les Sí, des. está muy padre, la verdad. Y teníamos un curón ahí porque yo me metí en el papel de darles un tour a los chamacos, ¿no? Qué Yo buena era- onda. yo era el que- Sí. Yo era Oye, el Pedro, entrenador. cuando tú te tomas ese tipo de tributos, se vale porque de esa manera también tú aprendes, por supuesto. Y son muy las avestruces esas que están ahí, ya están muy domesticadas. Sí. podría decir. Entonces, yo, para hacerlo divertido el recorrido, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, no, aquí tenemos fulanito animal, lo traemos yo leía el eco, No, ¿no? ya. El bisonte australiano y los chamacos lo metían. Oye, hasta la chamba de turista, ¿no? De guía de Sí, turista. porque, o sea, para hacerlo el recorrido, que no fuera caminando con los animales, ¿no? Sino meterles ese alrededor y todo. Sí, y luego les decía el chamaco, me dicen, no, y vamos a ver tiburones, y vamos a ver tiburones, y los tiburones, y vamos a ver un oso, yo no sabía qué animales había, mucho que me dijeron, y los tiburones, en esa parte pasamos, ellos sí hacen falta especies marítimas, ¿no? Porque no hay agua. Había la parte oceanográfica, pero sí, faltaba Pues está un tiburón disecado. No, de esos como de plástico así, fabricado. Ajá. Y ahora les presento el tiburón. Yo les digo que yo el tiburón. Y es que el de los lobos marinos era un lugar muy bonito, donde estaba la parte oceanográfica y el lobo marino. Era todo un espectáculo, me acuerdo, y verlo. Y luego, así, ¿no? Y luego con la avestruz, ¿no? Que soy Calistro, el domador de avestruces, ¿no? Y agarraba, y lo ponía, y se acercaba, y agarraba la avestruz, y yo la tomaba. ¿Verdad que es chistoso? Le tocas lo que viene haciendo la cabeza y pierde el equilibrio. Se cierran los ojos y se montan. Yo no sabía eso. No, porque y le hacía así en la cabeza y cerraban los ojos y como que, ¿qué onda? Pierden totalmente el equilibrio cuando les tocan la cabeza. Y ahí traen los chamacos, ya no se gusta poniéndole la mano en la zanahoria y ponía otro, te lo ponía en la cabeza y llevaban las cabezas. Pero no eran agresivas, no, nomás pues, son animales, nomás tomaban la pieza, ¿no? Y pues, Estaba viendo que había cebras también ahí, ¿no? Sí, hay se cercan. mucho. Hay esas jirafas, están muy Qué interesante, fíjate, pues qué padre que esté que... Oye, ¿cuánto cuesta la entrada ahí? Los niños no pagan, hasta 12 años no pagan. Y el de 3 años en adelante, 75 pesos. ¿Y adentro en el safari pagas otra vez? ¿O? En el safari te cuesta 25 el adulto y 15 el niño. Ay, sí, ya. Y ya no está aparte lo que económico, quieres comprar. Sí, lo que quieras comprar. Y Oye, puedes llevar y lo otro. que sea. Poner los chips donde llevar. Padre. ¿Verdad? ¿Cómo vas a seguir? Oye, que hacer un recorrido de momento a la lectura al ecológico. Oh, Y el siguiente marca vamos a ver. Todos los días de lectura ya. Sí, yo tengo que regresar por lo mismo. Yo me he quedado con la noción de que la última vez estaba destruido totalmente. Es más, los felinos estaban destruidos. No, están. Me dio muchísima lástima ver, por ejemplo, los tigres. Había un tigre blanco, súper estirado, y la carne olía malísimo. O sea, nos acercamos mucho, o sea, ni tan siquiera el alimento fresco, adecuado para ellos, para que se alimenten. Pues. Yo me acuerdo que una vez se salió
o algunos animales de aquí. por el incendio. No sé. ¿Tiene el Facebook usted, profe? Sí, no soy manejando eso. Nada más en el grupo de, digo, el teléfono. No, una cosa muy padre, por ejemplo, el león, enamorado del león. Mm. León en un espectáculo, lamiéndola, besándola y acariciándola, y todos estábamos así. La expectativa, ya viene la parte de la procreación, y la monta de. No, sacamos duda porque digo, podemos seguir avanzando, ¿no? Porque en este momento están en proceso de apareamiento. Sí, ya, y los grupos de regresar. Ay, cosa bien, ahí la parte de los. Ay, Sí, por ejemplo, lo veo muy adentro. Sí, y el cocodrilo que estaba dentro ya está acá Más grande. pegado, y muchas aves. Hay una de las cosas. Yo me acuerdo que. Buen día, fue una convivencia. Me acuerdo que en ese de Monterrey. ¿Yo? Entrabas así a una jaula. Ah, Padre. ay, No, es bonito. No, es algo muy especial. Sí, como que después de tu proceso entre el cuarto de la familia y la escuela. Que entrabas así como una jaula, así grandota. Pero había un montón de aves ahí. Uy, me pasa. El programa que les platiqué el jueves el programa del ayuntamiento. Ya nos entregaron material. Estoy viendo la foto de la zanja. Camisetas, todo. Entraron las instalaciones del Cárcamo. Sí. Y ahí nos hicieron entrega y Qué bien. Dale muchas ganas por ese lado. Ay, decís que el lugar es. Tenía un montón de aves ahí. Yo me acuerdo que entré así con miedo porque de repente te pasaban por una mano. Y luego estaban unos allá arriba así moviendo. el águila, hay un águila. Entonces le dieron comida, un conejo, ¿no? Se lo daban así sin pelaje, ¿no? Les echaron la comida. Impactoso porque pues, como agarra con las garras, la agarra y agarra con el pico, y como despedazaba. Nos tocó verlo ahí de cerca, pues estar ascendiendo y las anclas. Tengo que ver un cóndor. El cóndor necesitaba. Estos días estamos hablando de un metro por cada lado, ¿verdad? Y son los espacios, pues, y de repente verlo allí, todo triste. ¿Dónde va a poder comer? O sea, como que se le atrofia la sala, no sé qué. El pavoreal, maestro, el pavoreal y la sala. Sí. Fondos de los Andes. ¿Sabes? Porque te da la altura muy impresionante. ¿Y había aquí? Había Sí, uno. no. Era una Estaba cosa. allá. Agüita de hilo, Punto que las extendería nomás como para hacerse, pero para el vuelo, pues que es la parte fascinante de ello. Oye, pues muy bien, fíjate que acabas de dar un trabajo de pauta muy buena para ayudarme a mis alumnos de la fauna. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero muchas veces nos encasillamos. O el tiempo, a veces también nos buscamos a otro. Y por ejemplo, eso lo hicimos el día que fue consejo técnico. Aprovechar. Lo aprovechamos para. Desde enero ya andábamos y no aprovechamos el enero, fuimos al consejo técnico. Pues esa es la parte de lo que les vine a contar el día de hoy. Comenzamos, como les digo, con el programa de lectura y que va a ser otra vez bajo ese tipo de consideraciones, ¿no? Tomen mucho muy en cuenta pues esa parte del diagnóstico, qué expectativas se pueden generar con los públicos. Si el público es mínimo, no le hace, o sea, cuenta, o sea, son esfuerzos que de alguna manera seguramente van a dar resultados. Aquí, por ejemplo, si te fijas, incidiendo en los ciclos de lectura, varias de las actividades que vamos a estar haciendo en las próximas sesiones pueden estarse replicadas, adaptadas, por supuesto, a ciertas circunstancias, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, se me da la tarea de buscar esa parte del contenido de la onda de guerra, porque sí, no solamente les hace falta a tus alumnos, a los de tu hermana, sino que para mis alumnos de hoy, que son muy disciplinados y que han comentado ciertas cuestiones así generales de por qué están en banda de guerra, y ahora que lo aprendan ellos, que lo dominen, eso son cosas así como que también es de gran aporte a su formación. Ser cuidadosos. Tú, Miguel, vas a usar con
con los grupos ahí de la colonia, lo que habías dicho en la administración deportiva para tu programa de lectura. Igual, si se involucran tus papás, adelante, eso me parece muy familia, los tíos, primos. Tu hermano, ¿no? Sí, Tu hermano. sí, ajá. Tu hermano. O sea, si es un programa de familia, un programa familiar de lectura, aplica, o sea, está bien. Y también coméntales a ellos también cuáles son sus intereses, ¿no? Porque la idea es que no sea tu perspectiva, que no tú me impongas el criterio, que también venga de allá. Y vas a ver que el objetivo lo vas a poder redefinir de qué hacer. Ok, también puede ser como compañeros y todo. Sí, por supuesto. Se puede involucrar a otros alumnos de aquí mismo de la carrera. Pues la idea es que se involucre a la familia en un momento dado. Yo recuerdo también de otro programa, fíjense que eso estuvo muy padre. El muchacho trabajaba para una maquiladora, estaba llevando a cabo un de lectura por acá. Y en los tiempos de comedor, que es el tiempo así como que sale toda una línea, ahí fue donde logró concretar el programa de lectura. Y fueron temas precisamente que la mayoría eran mujeres y eran temas que tienen que ver con cuestiones de entretenimiento. Fue un programa, o sea, no era la parte de seguir aprendiendo más de la máquina, no, o sea, era un tema diverso. Aparecían muchos temas ahí, pues superficiales, por así decirlo, pero que pues formaba parte, pues, que mientras comentaban cosas también hasta de farándula, ¿no? Estaban ahí, ¿cierto? Creo que el libro que llevaban era el de Jordi Rosado, algo así. Y lo podemos ver así como muy despectivo, pues es literatura, pues también es libro, o sea, y si es lo que quieren ver, yo le sacaba mucha cura, por ejemplo, lo que veía ahí, por ejemplo, en las actividades que me gustó mucho. Entonces, adelante con ese tipo de contenidos. Lo subo, lo van a tener ustedes ahí en el correo, te mando el correo también ya tenemos encargada del centro de cómputo aquí de informática de las plataformas. Sí, yo lo voy a ver con ella porque me dijo eso lo voy a resolver aquí, profe, con esta muchacha, dijo, para que lo tenga Gerardo. Pero por lo pronto te sigo mandando ahí a tu correo. Ya revisé. ¿Qué actividades? ¿A qué actividad? Déjame checar, déjame ahorita. Aquí sí, ya me acuerdo muy bien. Está exactamente. Es conmemoración, porque se está recordando la muerte, ¿no?, de las mujeres en una fábrica, donde el dueño de la fábrica les estaba imponiendo un fábrica de producción, y ellas estaban prácticamente estaban defendiendo sus derechos. Entonces cierra la fábrica, le enseñan, y entonces es una especie de recordar, una conmemoración más que celebración. Entonces, ¿estás dando de la fábrica? Sí. Buenos días, ahorita llegué tarde porque fui a dejar a mi hermana allá en Catedral. Que tiene un negocio mi hermana ahí. Bien. Y las invitaron allá, todos los que tengan negocios. Sí, el evento de las microempresas. Sí, allá está. Estamos hablando de la actividad 8. Actividad 8 entra dentro ya del segundo evento de competencia y tiene que ver con comprensión lectora para el programa de lectura. Actividad 8. Sí, todo eso lo puedo meter al proyecto también de ahí, por ejemplo, fíjate, estarías de alguna manera relacionándote con deporte y cultura, y creo que es el Instituto Municipal de Cultura. Entonces, sí, todo eso, porque también el mismo director deportivo, la verdad, estaba comentando que me interesaría que unos programas de inclusión del pues igual tú me dirás si ocupas algún tipo de material, de contenido dentro de tu programa para apoyarte, ¿no? Yo buscaría a los niños
fotocopias, no sé cómo ande amarrado, pero voy a contar a Carlitos. Y no sé si quieres algún tipo de. ¿No material? Me puedes mandar al correo, me puedes mandar qué tipo de materiales ocupes para apoyaros por esa parte. Ok. Entonces, una vez abro la actividad 8 para que ahí vamos a subir la evidencia de sus avances. No es el trabajo todavía completo. Ok, sabes. Vamos a irle abonando ahí. Ok. El centro ecológico. Ah. Oye, pienso de una vez comentar.